Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Ecoalternativas, de nuestra serie de pequeños videos reflexivos sobre la naturaleza humana. En esta oportunidad vamos a hablar sobre nada es eterno, la vida es un constante cambio. Bueno, para abordar este tema debemos entender algo muy importante y desaferrarnos a la idea de que las cosas son para siempre y que los cambios eh, no deberían de ocurrir, ¿sí? Normalmente todo en la vida cambia constantemente. Antes de yo realizar este video, lógicamente era una persona y después de realizarlo soy otra. ¿Por qué? Porque seguramente en el proceso de realizarlo aprendí, mejoré, perfeccioné algunas habilidades o incluso reflexioné un poco más profundo sobre el tema. Entonces, aquí hay algo muy importante y es que tenemos que entender que en la vida humana, desde la naturaleza propia de los seres vivos, nosotros surgimos desde la fecundación de una célula, nacemos, crecemos, nos reproducimos, si es el caso, y morimos. Y ese es el ciclo natural de la vida. Y este mismo principio no solamente aplica para seres vivos, también en los objetos o la materia física inerte o sin vida también está en constante cambios. Es un principio de la naturaleza físico-química conocida como entropía, donde la energía, la materia, tiende a estar en desorden, ¿sí? Llega un punto en el que se organiza, pero por naturaleza esta tiende nuevamente a volverse desorganizada. ¿Esto con qué fin o por qué es? ¿Para qué es? Esto con el fin de darle movimiento a la energía de la vida, a la energía de los átomos, a la molécula, puesto que desde el nivel atómico, cada molécula, cada átomo va perdiendo constantemente energía que mantiene unidas las moléculas y esto genera una descomposición. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, eh, en, en alimentos, en los alimentos ustedes habrán notado que si uno deja, por ejemplo, una verdura fuera de la nevera o pues en un tiempo relativo, esta empieza a cambiar de lo que conocemos como fresco a ya a descomponerse, a verse ya deteriorado. Si bien pueden presentarse en otros microorganismos oportunistas que pueden apoyar este proceso de descomposición, normalmente la materia se va a descomponer, estén presentes o no, en un mayor o menor tiempo según las condiciones ambientales externas, temperatura, humedad, etc. Y esto también ocurre no solamente para materia orgánica como los alimentos, sino que también en materia inorgánica. Por ejemplo, los plásticos. El plástico cumple su vida útil cuando se produce, cuando se empaca lo que se va a hacer, cuando se utiliza, se reutiliza y si es el caso se recicla, pero en ciertas circunstancias cuando ya estas etapas no son posibles, pues se desecha o se va a disponer en un residuo como un residuo y este va a ir a un relleno sanitario. En ese momento, aunque ya no está brindando una función útil para ninguna persona y que está generando obviamente un problema ambiental, aún ese plástico sigue presente y va a seguir presente por muchos años más, puesto que el plástico es uno de los elementos, unos materiales que tienen una descomposición muy lenta y de larga duración. Esto principalmente es debido a que son los factores que afectan el plástico por su forma en la que fue creada, es temperatura y obviamente humedad y eso
con, tiene que ser muy sobre ciertos niveles para que genere impacto. Entonces, el plástico sí se descompone, porque como les digo, nada es eterno en la vida y llega a un punto, no sé, 300, 500 años, 1000 años y ese plástico se va a descomponer en sus compuestos, en sus átomos base y va a volver a la Tierra, ¿sí? Así como inicialmente fue la unión de varias compuestos, componentes que lógicamente fueron obtenidos de la naturaleza, porque digamos que al menos en la Tierra todo, aunque sea artificial, es fabricado o elaborado a partir de compuestos existentes aquí. Llámese eh, gases, llámese líquidos, llámese sólidos. Cualquier elemento es obviamente solo se puede crear a partir de lo que existe aquí en nuestro entorno o que podemos manipular, por así decirlo. Entonces, bajo este principio podemos decir que ni siquiera, o sea, el planeta Tierra tiene una vida, o sea, tiene una expectativa. Nosotros como seres humanos, como especie, hemos existido en la Tierra menos tiempo que otras especies anteriormente. Sí, porque hemos sido más evolucionadas y que es posible que nosotros tendamos a llegar a vivir por mucho más tiempo, puesto que nos podamos adaptar a condiciones que otras especies quizás no. Pero eso no significa que seamos eternos. Puede que, así como ocurrió recientemente con el virus, que muchas personas con el COVID-19 pensaron que ya este iba a ser el fin de la humanidad. ¿Sí? Es posible que llegue un virus que no lo podamos controlar o llegue algún otro efecto ambiental que nos empiece a extinguir. ¿Sí? Nada es eterno en la vida. Entonces, no solamente lo físico, lo biológico no es eterno, la parte social, ideas, culturas están en constante cambio. Como les comentaba, lo que piensa una generación va a ser transformada por la siguiente. Cuando surge una cultura, generación tras generación, nuevas van transformando, van de alguna forma poniendo su huella, eh, perpetuando obviamente la esencia, el principio del conocimiento anterior o de los saberes ancestrales anteriores, pero desde luego no va a llegar perfecto ni como una imagen idéntica. Desde luego con el tiempo se va perdiendo, digamos, la credibilidad de algunos puntos y también va creándose nuevas posibilidades. Es tanto así que podemos decir que ninguna cultura, religión, ningún movimiento político ha sido el mismo que desde que surgió y puede verse, como les comento, diferentes cambios que han ocurrido en la historia que han afectado desde luego esas personas que tenían esas creencias o esas convicciones y que lógicamente generan ese cambio independientemente de si es positivo o negativo en ese tipo de cultura o movimiento o pensamiento. Nosotros constantemente estamos pensando diferente, aunque desde luego tenemos una estructura, una forma de ser, un carácter, algo que nos determina como nosotros mismos y eso es, digamos que nuestra esencia, podemos decirlo. Pero los pensamientos van cambiando, ¿sí? Es posible que esa esencia, como les menciono, sea la misma que ustedes tenían desde que eran unos niños, desde que nacimos, ¿sí? Desde que entramos a tomar conciencia. Pero desde luego el nivel de perfeccionamiento, de mejora constante que hemos tenido, pues hace que nosotros cada día seamos mejores para afrontar las situaciones adversas de nuestro entorno, para poder ayudar a quien nos necesita, para poder hacer nuestras tareas de forma más eficiente. Somos como una máquina y en el tiempo que vamos viviendo vamos recolectando experiencias que nos forman como somos y que nos permiten de alguna forma
aprender cosas que le permitiría a nuevas generaciones poder afrontar esas situaciones de mejor forma. Creo que nosotros como especie estamos tendiendo de alguna forma cada vez más a tener una vida un poco más larga, ¿sí? O sea, no me refiero a que seamos cada vez más tendientes a inmortal, no. Me refiero a que aunque la descomposición de las células, el deterioro natural biológico es algo inevitable, ¿sí? Que hace parte de la naturaleza humana de nosotros, el avance tecnológico y social ha permitido que cada vez sea más fácil conservar el imaginario y el conocimiento de generaciones anteriores. Y eso implica que exista más acceso a más formas de pensar, a más culturas, a más posibilidades, y que las nuevas generaciones están enriquecidas con esto. Ahora bien, como les comentaba, la ley natural tiende al orden y al desorden. Entonces, si bien las sociedades tienden a regularse, a perfeccionarse, es muy probable que cuando se alcance el equilibrio de esta sociedad, de esta cultura, de esta religión, se vaya a tender a desordenar, al desorden, a la entropía. ¿Por qué? Porque es lógico que cuando algo está perfecto se empiecen a intentar cosas nuevas, a buscar aprender, cambiar, modificar. Digamos que una de las causas que considero que influyen de manera más impactante en que las sociedades tengan o no éxito es que haya una mayor participación de los ciudadanos. Es un caso, por ejemplo, en el que los gobiernos de la zona latinoamericana no tienen en algunos casos como la credibilidad hacia el gobierno o la confianza de ambas partes, y eso en algún punto pues genera que o las normas o los lineamientos no estén dirigidos hacia toda la población, sino hacia determinado grupo social, y eso genera en algún punto inequidades, y desde luego eso provoca inestabilidad en los gobiernos. Bueno, pero creo que es un tema aparte, no me quiero desviar. En conclusión, nada es eterno en la vida, todo, tanto físico, biológico como ideológico, está en constante cambio. Un último ejemplo que les voy a poner que para mm, afianzar este conocimiento es el lenguaje. En algún momento en la civilización surgió la idea de estructurar un lenguaje que nos permita comunicar ideas, expresarnos, y con el tiempo se ha ido perfeccionando, se ha ido estilizando, se ha ido enriqueciendo. Y si bien es sabido que cada lenguaje es de alguna forma un poco local o restringida con la movilización y con la globalización, los lenguajes cada vez están tendiendo a ser comprendidos más fácilmente por personas de diferentes nacionalidades. ¿Sí? Se estimaría, de acuerdo a este principio, que en algún punto podríamos llegar hasta un lenguaje global, pero también existe la posibilidad de que se creen nuevos lenguajes mucho más fragmentados y más únicos de cada individuo, ¿sí? Pero bueno, eso es tema futurista y es un principio de otro tema que podemos tratar más adelante. Entonces, espero les haya gustado este video. Si te gustó el video y quieres ver más videos como este, suscríbete en la campanita, dale me gusta y deja tus comentarios. Y por favor, comenta qué piensas sobre que nada es eterno en la vida
y sobre el constante cambio en el que estamos viviendo. Hasta la próxima. Bye.